cubrieron a sus adversarios. Ni uno de ellos escapó. Entonces creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. Pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. Tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades. Él les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos. Cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el santo de Jehová. La tierra se abrió y tragó a Datán y se cerró sobre el grupo de Abiram. Un fuego ardió contra su grupo. La llama consumió a los impíos. Hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y cosas asombrosas en el mar de los juncos. Él dijo que los hubiese destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz de Jehová. Por tanto, les juró abatirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por la tierra. Se unieron también a Baal Peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Provocaron pues la ira con sus actos y la plaga se desató entre ellos. Entonces Finés se levantó e intervino y cesó la plaga. Y le fue contada por justicia por todas las generaciones para siempre. También hicieron enojarse en las aguas de Meribá y le fue mal a Moisés por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra el Espíritu, y él habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos como Jehová les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. Así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Entonces se encendió la ira de Jehová contra su pueblo, y él aborreció su heredad, los entregó en manos de las naciones, y los que los aborrecían se enseñoreaban sobre ellos. Sus enemigos también los oprimieron y fueron subyugados bajo su poder. Muchas veces los libró. Ellos, sin embargo, fueron rebeldes a su consejo y se hundieron en su iniquidad. Sin embargo, él vio su angustia al escuchar su clamor y por amor a ellos se acordó de su pacto y se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia. Les hizo también objeto de compasión en presencia de todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, oh Jehová Dios nuestro, y reúnenos de entre las naciones para dar gracias a tu santo nombre y para gloriarnos en tu alabanza. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga, amén, Amén. aleluya, aleluya. Amén. Amén, aleluya. Así dice el Salmo 106. Bendiciones, bienvenidas y bienvenidos a este último domingo de este 10º mes, del mes del Espíritu de Dios, de los tesoros de Dios. Si alguien quiere compartirnos la centralidad de su versículo en este salmo, muy a tono con todo lo que hemos estado viendo, pues adelante, por favor. Bienvenidos, buenas noches. Y sirvieron a sus ídolos y sus ídolos fueron causa de su ruina, creo que es el 36. Ya, gracias.
Muy bien. Sí, y me parece apropiado si puedes leer desde el anterior, por favor, Gis. Deme un segundito, Marquito. Lo que pasa es que cuando veo desde el celular, no puedo Claro, estar conectado en el Zoom al mismo tiempo. Ya, ya, claro, ya, está que bien. alguien más lea, Buenas noches, ¿puedo porque voy a leerle? demorar. Ya voy a coger Alex, mi Biblia. Sí, Biblia. si alguien más quiere A leer, ver. por favor. Buenas noches con todos, bendiciones. Bendiciones, bendiciones, Desde el Alexandra. Salmo era el 36, dijo Gis. Ujú, Ya, leo desde el 35. ujú, Sino que se mezclaron con los paganos y adoptaron sus costumbres, rindieron culto a sus ídolos y se les volvieron una trampa. ujú. Tremendos vecinos. ¿Alguien más? ¿Algún otro versículo? Marquito, buenas noches. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones, ¿verdad? Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Amén, amén. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto. Amén. Si alguien más desea leer, sálvanos, oh Jehová, Dios nuestro, y reúnenos de entre las naciones para dar gracias a tu santo nombre y para gloriarnos en tu alabanza. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén, aleluya. Al Dios eterno que nos concede que a través de su Santo Espíritu podamos mirar y ser ese pueblo santo, porque llevamos el Espíritu de Dios, ser esa nación santa que en medio de todas estas mezclas y todas estas costumbres de este mundo, siempre tendremos una diestra, la diestra de su justicia, con la cual nos sustenta, con la cual nos ha guiado, con la cual nos ha fortalecido y se ha fortalecido, porque con brazo fuerte, el brazo fuerte de Dios que fortalece la diestra de su justicia, nos sacó para no volvernos atrás, sino para llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria, y ahora mucho más en Cristo Jesús, llevarnos a esa casa, llevarnos Dios de los cielos a donde tu ley y tu palabra nos hace ser esos nativos, que en lugar, Padre, de mirar todo ese desarrollo, de ese hospedaje, de esas enfermedades, nos hace ver una tienda santa. Resplandezca en el nombre de Cristo Jesús la casa del lavar, las tiendas de mis hermanos y de mis hermanos y los corazones, la morada santa de su Santo Espíritu resplandezca en medio de las tinieblas, en medio de esas densas nubes, de esas densas nubes, en medio de la dureza de este tiempo, en medio de esos corazones, en medio de esas mentes endurecidas, de esos cuellos endurecidos, resplandezca porque se levanta, porque se reúne y porque con tu brazo, Señor, lo que recogemos es lo santo, es tu espíritu y que tu espíritu, Señor, llene este culto de alabanza. Amén. Aleluya. Re, llene de tu espíritu este tiempo y nos lleve, Señor, con todo el poder de tu gracia, desde este 10º mes, nos lleve, Señor, a completar este tiempo que tenemos, Dios, levantando ese brazo fuerte, levantando esa diestra de justicia y levantando lo que venció, Señor, a Rahab, lo que venció, Señor, a la serpiente antigua, lo que venció, Señor, a Satanás, lo que venció a Belcebú, lo que abrió los mares, lo que miraron, Señor, los enemigos y retrocedieron, lo que, Señor, los sitiadores sitiaron, lo que sacaron y lo sacaron de nuestro corazón para nuevamente, Señor, resplandecer en el nombre de Cristo Jesús, en tu ley, porque esa es la que nos da vida y porque tu ley y tu palabra, Señor, hoy nuevamente sea
la que fortalece la casa del Dabar, la casa de tus hijos, la casa de tus hijas. Fortalece, Señor, esa paternidad, fortalece, Señor, esa diestra de justicia, esa separación, y fortalece, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, esa semilla santa, de esa vid verdadera, de ese brazo extendido y de esos pampas, ¿no? Y de esas oraciones que no se detienen, sino por el contrario son el amén en nosotros de tu incienso, y son el incienso, Señor, de lo que nos hace construir, y es el construir, Señor, de lo que con alegría, de que lo que con gozo pusimos y pusiste desde los cielos, desde que viniste a esta tierra, Señor, con gritos de júbilo, con ese teroa santo, Padre, y con el cual vendrás para mostrar tus fundamentos y quitar, Padre, esos que se mueven, y sacar, Señor, esa cabeza, y sacar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, cortar, Padre, esas cabezas, y atar, Señor, a todos tus enemigos, y en cambio, Señor, llenarnos nuevamente de tu espíritu, y llenar, Padre, de tus tiempos, y llenarnos del gozo de tu salvación, de tu redención, y de ese fruto, porque qué árbol, Señor, podría sostenerse si en cambio, Padre de los cielos, tú concedes el árbol de la vida, que ese sea, Señor, el que dé fruto, y Señor, ante ese fruto los cielos vuelvan a ser los tuyos, las aguas, Padre, vuelvan a ser las de tu espíritu que fluyen desde nuestro corazón, y la sanidad, Padre, sea, Señor, la que caminamos, porque esa es la que tú caminas, y bendito, porque el que contigo recoge, el que con tu mano recoge, pues recoge, Señor, a tus apriscos, recoge, Señor, a tus puertas, recoge a tus entradas, recoge a tu lugar santo, Señor, y dispersa, Señor, a esos vientos, dispersa esos ánimos, dispersa, Señor, ese doblez de espíritu, y dispersa esas enseñanzas, dispersa, Señor, a esos dispersadores, dispersa las enfermedades, dispersa, Señor, lo que quiso dispersar a nuestras familias y a nuestros hijos, para recoger siempre y recoger en donde pertenece, Señor, tu tesoro, y hacia donde pertenece tu tesoro, a tu lugar santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, este Padre es el 10º mes que se va completando, mostrando todo el tesoro de tu Santo Espíritu, Padre, que nos has concedido, y sellándolo, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, que se selle, Señor, este último terminar de Shabbat, y este inicio, Padre, de este nuevo día, para que se selle también este mes, y podamos sellar lo que, Señor, tenemos por delante. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, porque esa es la gracia y la misericordia de aquel que transformó y que sigue transformando todo lo que hemos visto, porque por más cantidad de maldiciones, sigue, Señor, levantando hijos para cambiar todas esas maldiciones en bendición, y poder nuevamente decir, desde la eternidad hasta la eternidad, Cristo Jesús reina, y bendito sea el que vino, el que ha de venir, y el que está en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches con todos. Como ustedes, bendiciones, Carmita, bendiciones a todos los que se han reunido. Gracias, Mía, bendiciones, gracias, Carlos, Verónica, y a todos los que vamos haciendo de la casa del Dabar la casa del Señor. Hoy es el último, vuelvo a señalar, es el último domingo de este 10º mes. Y bueno, si lo podríamos resumir, este 10º mes, pues, como a través del Espíritu de Dios, lo que comentábamos, ¿no? Las cosas que nos muestran las lluvias, el 10º mes, si lo podemos resumir, a través de lo que hemos vivido acá en la ciudad, en el país, digámoslo así, o tal vez en la región, ha sido de muchas lluvias, y claro, eso nos da cuenta de mucho lodo, de muchos hundimientos, y de muchos espíritus contrarios, pero que a través del Espíritu de Dios, en cambio, ha sido un mes de mucha riqueza, de mucho espíritu, de mucha enseñanza, que muestra las otras enseñanzas. Así que sí me gustaría terminar, pues, recalcando ese acontecimiento, lo fuerte de este 10º mes que vamos completando, para que esa riqueza del espíritu
en lugar de mirarnos hundidos o mirar los hundimientos, miremos todo el levantarse y ahora a la diestra de Dios, pues que se necesita en este 11º mes, que es un mes más bien de recogimiento, de recoger. Así que el mejor ejemplo que tenemos de recoger es pues lo que Cristo Jesús señaló en el recoger y en lo que está implícito en todo lo que se recoge con el Señor. El día miércoles en la noche empieza, el miércoles en la tarde y noche empieza y el 11º mes termina este 10º y empieza este 11º mes. Así que, bueno, si podemos adelantarnos un poco el día martes a hacer la Cena del Señor, no es adelantarnos, sino completar este mes a través de la Cena del Señor, a través de la enseñanza, que de aquí tenemos mucha tela por cortar. Y para que usted lo pueda hacer también en su casa el día miércoles, el día miércoles de la noche o jueves durante el día, que es el día específico, en donde lo importante es la Cena del Señor, en donde lo importante es el sonido del Espíritu, en donde lo importante es su completar de este mes con la voz correcta, con la oración correcta y con el empezar, con el completar y el empezar, que siempre es en victoria y para victoria. Entonces, números 10 siempre, yo me recuerdo que en los meses de número 10, porque ahí está muchas de las cosas que Dios les dio al pueblo y que nos da a nosotros a través del Espíritu de Dios y su sonido y de su memorial que está en la en la Cena del Señor. Si alguien tiene alguna pregunta de este 10º mes, pues bienvenidos. ¿Qué ha significado para ustedes este 10º mes? Bienvenidas sus preguntas. Y nos quedamos. ¿En dónde nos quedamos? ¿Alguien que quiera mencionar algo? Pues un versículo nos faltaba por completar antes de empezar. El versículo en donde el mismo Moisés se encarga de decir, ayer hablábamos de lo importante de Josué, Orfa, Moisés y Cristo Jesús implícito en todas estas circunstancias y también de las mujeres. Así que el versículo que les decía es, miren, donde Moisés mismo se encarga de unir las dos cosas, es decir, ¿qué une Moisés? Une, desde la época de Moisés, une o ve cómo van empatando, cómo se van dando la mano, digámoslo así, dos personajes que tienen nombre y apellido. Deuteronomio 31:27, Moisés dice lo siguiente: porque conozco vuestra rebelión y vuestra obstinación. Entonces, ¿a quién conocía bien Moisés? ¿A quién conocía bien Moisés? Chosa. 31:27. Deuteronomio 31:27. Ayer hablábamos de esto y nos centramos en esto. Así que vamos a ver cómo está su apreciación de las cosas. ¿A quién conocía? Dice, conozco vuestra rebelión y vuestra obstinación. ¿Qué conocía? ¿Qué sabía Moisés? ¿Qué es lo que más le impactaba a Moisés ya al final de sus días? ¿Qué es lo que para él era más conocido que el pan de dulce? No sé, alguna frase de esas raras. Bueno, ¿qué es lo que más conocía Moisés? Conozco vuestra rebelión y vuestra obstinación. Dice, he aquí estando yo, mire, esta frase importante, he aquí estando yo, todavía vivo con vosotros, habéis sido rebeldes contra Jehová, cuanto más después de mi muerte. Chus, parece que la prédica. Buenas noches, Marquito. Marquito. Parece que la prédica vamos a poderla sentar desde este acontecimiento. Antes de que Sergio continúe,
porque les voy a extender a ustedes lo mismo. ¿Qué tal si ustedes se morirían? ¿Qué es lo que más conocen ustedes? ¿A quién conocen más ustedes? ¿A quién conocemos más nosotros? Si fuéramos Moisés. Si Moisés tiene que comenzar a mirar lo que tiene que conocer en los últimos días. Y si usted fuera Moisés, ¿qué es lo que más conoce usted? ¿Qué es lo que está diciendo Moisés? ¿Qué es lo que más ha conocido en este 10º mes? Moisés en el 10º mes, ¿qué es lo que más conoció el 10º mes? ¿Qué opina? Nuevamente, vamos, Moisés, y póngase usted como Moisés, que usted ya va a completar el año, ya, y al final que ya va a completar este año, no vamos a decir que se va a morir, no. Vamos a completar, estamos en el 10º mes, estamos completando el 10º mes. ¿Qué es lo que más ha conocido del 10º mes Moisés? ¿Qué es lo que estaba conociendo antes de la siguiente Pascua? Así que, ¿qué es lo que más conocía Moisés? La mano izquierda que les pusieron al pueblo. Porque conozco vuestra rebelión y vuestra obstinación aquí estando yo todavía vivo con vosotros, estando yo, o sea, usted estando vivo. ¿Qué oportunidad tenía él de hacer algo? ¿O qué oportunidad tenía él de ver el problema y verse como el problema, como la solución? ¿Qué era Moisés? ¿El problema, parte del problema o la solución? Conozco vuestra rebelión y vuestra obstinación. Aquí estando yo, todavía vivo con vosotros, habéis sido rebeldes contra el Señor, cuanto más después de mi muerte. Me decía entonces Jimena, ¿qué decía? ¿Qué conocía Moisés, Jimena? Díganlo, por favor. Yo lo que dije que Moisés conocía la obra de la mano izquierda que le habían impuesto al pueblo. Conocía la izquierda y la derecha. Muy bien, 10º mes. ¿Conoce la izquierda y la derecha, Jimena? Pues ya conocido, hemos conocido de sobra eso. ¿Qué más conocía? ¿Qué es lo que La más dureza de servicio. La dureza de servir. ¿Qué es lo que más conocía? La dureza de servir. Nuestras orfas. Entonces, ¿a quién más conocía es a Orfa? ¿Ya? ¿Qué es lo que más conocía? La Carlos, ¿qué es rebelión. ¿Alguien? La muerte, Marquito, por eso dice aún, pues, si yo ahorita estoy vivo, él ya... Entonces, mire, estando vivo, él está reconociendo, él está reconociendo que más bien, que es más parte de la vida o es más parte del problema o es más parte de la solución. ¿Qué opina? Entonces, 10º mes, en el 10º mes, él cómo se veía más? Se veía como un santo, se veía se veía con el Espíritu de Dios, con la diestra de Dios, o se veía más con que no sabía ni la izquierda ni la derecha. ¿Qué opina? Yo opino que se veía más parte del problema. Más parte del problema. Entonces, en una sola palabra, usted se identifica como Moisés, más como el problema o como la solución. Yo Sí, me identifico como el problema, no como como la el, solución. como el problema. Carlos, ¿problema o solución? Buenas noches, pastor. ¿Cómo está, Carlos? Bendición. Yo pienso que más era como problema. Más se identifica él como el problema. Sí. ¿Ya? ¿Y cuál sería la solución? De la solución, ahí tendría que ponerme a investigar. No, ahí está todo. Entonces, para continuar esto, para el 10º mes, de una vez, a quien más conocía, mire, dice, a dos personas, escuche, a Mara y a Orfa. ¿Y en dónde usted ve a Mara y a Orfa unidas? ¿En dónde ve a Mara y a Orfa unidas? Dígalo, Erika. Mara, Orfa. En la dureza de servicio. No, nombre y apellido, por favor. Ketty. En Josué. No, vea, dice. ¿En quién? En Moisés.
Entonces, claro, sí, sí, en Moisés. Pero a quién conocía clarito? ¿Cuáles eran sus vecinas favoritas? ¿Cuáles eran sus prójimos favoritos? ¿Cuáles? La Orfa, La la, Ma- Noemí. La Noemí. ¿Quién es la Mara? la Noemí. Noemí, La Noemí, pues. Entonces, en tiempos de Moisés, ¿a quién conocía más Moisés? Eso es lo que está diciendo aquí. A Noemí y yo a Orfa. Conozco a Orfa, ya conozco a Mara y conozco a ¿cómo se llama? Orfa. a Orfa. A Orfa. Entonces, todas estas mujeres, está diciendo, todas estas mujeres, ¿quiénes son? Todas estas mujeres son Noemí. ¿Y quién falta ahí? Falta Ruth, La pues. Ruth. Entonces, ¿cuál es la solución, Carlos? ¿A quién debía conocer Moisés? La Ruth. Ruth. ¿Y cómo se conoce a Ruth? A través de Josué. ¿Y quién es Josué? Cristo Jesús. ¿Y él conocía a Cristo Jesús? Sí. Y entonces, ¿cómo estaba Moisés? Por eso Moisés se queda. Y por eso Moisés está diciendo, yo conozco medio de Dios y medio de la tierra, pero medio. O sea, estoy medio vivo y estoy medio muerto. Es decir, la izquierda y la derecha, más o menos como usted y como yo. Ya, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? En el 10º mes. Para terminar el 10º mes, por lo menos debemos conocer a las más vigentes de todos. ¿Cuáles son las más vigentes? Orfa, Mara, que es Noemí. Entonces, ahí, ¿quién está la camuflada? ¿Cuál es la camuflada? Donde está una Mara y una Ruth, entonces la que está saliendo a flote, ¿quién es la Noemí? ¿Y la Noemí qué es? La Noemí nada más es la placentera. ¿Cómo es la placentera Noemí? ¿Le gusta? ¿Qué le gusta a Noemí? ¿Qué le gusta a Noemí? ¿Qué le gusta a Noemí? Bueno, traduzcamos Noemí. Noemí dice placentera. Noemí también significa, ¿qué significa Noemí? ¿Le gusta reír? Le gusta estancarse, punto, eso. Noemí viene de Noé, es como Noé. ¿Noé qué era? ¿Sí? ¿Por qué le pusieron el nombre Noé a Noé? Noé y Noemí son parecidas. ¿Por qué le pusieron el nombre Noé a Noé? Estamos cambiando la prédica, pero necesitamos completar el 10º mes. ¿Sí? ¿Por qué le pusieron el nombre Noé a Noé? ¿Por qué Por dijeron? los hundimientos. No. Ay, Señor Jesús. Génesis 5:29. Vea, vamos, por favor, hay que se despierten la rudeza, eso es lo que, por eso es Shabbat. Mire, hoy estamos, esto es Shabbat, aquí es lo que va a decir, esto es Shabbat. Shabbat es despertarle a la Ruth. Shabbat es darle unas par cachetadas a la Noemí y la Noemí, llegar a Noé. ¿Qué es Noé? ¿Por qué le pusieron Noé? Génesis 5:29. Léalo a alguien, por favor. ¿Quién me quiere ayudar? Y Este llamó nos su nombre consolará de Noé. Siga, Jimé. Siga, Erika. Dele. Ya. Y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová Hasta ahí. maldijo. ¿Por qué se llamó? Deme su versión, Erika. Este nos consolará de nuestros afanes y de la Este nos consolará. Deme su versión, Vero Guerra, por favor. Y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Nos aliviará. Danos una versión de Sergio, de aquí, ti que te gusta también participar y gracias siempre, más bien gracias siempre por hacerlo. Danos tu versión.
Consolará, Marquito. Este nos consolará. Denos su versión, me falta una versión. Entonces, ¿qué hizo? Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué hizo Noemí? ¿Qué hizo Noemí este Shabbat? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Erika? ¿Qué hizo este Shabbat, Noemí? ¿Qué hizo? Consolar, descansar. Exacto. Jimena, ¿qué hizo este Shabbat, Noemí? La Noemí estaba, No, claro, léalo con su versión, déme con su versión. Estamos dándole así para que un poquito se despierte esa Noemí. aliviará las obras. Ah, ¿qué hizo este Shabbat, Noemí? Alivió. Estaba buscando alivio. Vero, ¿qué hizo este Shabbat, Noemí? ¿Enríquez o la? Vero que nos leyó en su versión y luego con Sergio, porque con las versiones que nos leemos todos... Aliviar. Aliviar. Entonces, ¿qué hizo este Shabbat de Noemí? Aliviarse, aliviar las cosas. Sergio, ¿qué hizo este Shabbat, Noemí? Cesó. A ver, ¿qué leíste en tu versión o leíste esa? No, pero Consoló. consoló. Se consoló. ¿No? ¿Qué consoló? Carmita Dávalos, ¿qué hizo Noemí este Shabbat? Entonces, ¿qué deberíamos hacerle? Marquito, yo tengo descansar. Pues, exacto, entonces, ¿qué deberíamos hacerle a la Noemí este Shabbat? ¿Qué le estamos haciendo a la Noemí? Noemí, despierta. Noemí es Shabbat. Noemí no es nada de lo que dijeron. Eso confunden. Shabbat con lo que acaban de decir. Shabbat con alivio. No, Noemí Shabbat es despierta. Porque si no despiertas, ¿qué estás aliviando, Noemí? ¿Qué estás descansando, Noemí? ¿Qué estás, otro término, qué estás haciendo, Noemí? El aire. ¿Cuál es la ocupación de la Ruth? ¿En qué se ocupó la Ruth? ¿En qué se ocupó la Ruth en Shabbat? ¿Qué se ocupó la Ruth? Ketty, ¿qué se ocupó la Ruth en Shabbat? En recoger la buena palabra de Dios. ¿En qué se ocupó? No. En diferenciar la palabra, Marquito. O sea, la palabra de lo que era doctrina y lo que no era doctrina. Esa es la diferencia. Lo que era una doctrina. Esa es la diferencia de la diestra y de la izquierda. La diferencia, la diestra que hace, la diestra trabaja, la izquierda que hace, la izquierda se ocupa. Y cuando se ocupa, ¿qué se hace? Se preocupa. Le dio la cara al Señor. ¿Cuál? Repito, la izquierda se ocupa, se preocupa y se afana. ¿Cuál fue la labor de Ruth en Shabbat? Trabajar, levantar su diestra. No. La labor no es trabajo. El trabajo es, la preocupación es diferente, el afán es diferente al trabajo. Mejor ejemplo, 10º mes. Por eso digo trabajo, dije, no afán y ansiedad. Pero mi pregunta es, ¿en qué se ocupó? ¿De qué se preocupó? ¿Y de qué se afanó? Es decir, ¿la Ruth se afana? Sí. ¿La Ruth se preocupa? Sí. ¿De qué se preocupa? En Shabbat. De recoger la semilla. Se preocupa de completar las preocupaciones y decirles ya a las preocupaciones. ¿Pero en qué trabaja la Ruth? ¿Ya? Parar su izquierda. Si ve, esa es la diferencia. Pero usted, nuevamente, lo mismo que Salomón, estoy diciendo, porque ahora estamos empezando, esa es la naturaleza humana, esa es parte de... Si usted no entiende, lo mismo que muchos han enfrentado, en las ocupaciones y preocupaciones, ¿con qué tiene que lidiar? Con un montón de afanosos. Pero ¿cuál es el trabajo?
¿Cuál es su trabajo? Moverse como Para la afanosos. izquierda. No, Ah, ¿cuál es su trabajo, Erika? Dígalo. parar la izquierda. ¡Exacto! ¿Y hacer de la derecha qué? Mi posicionamiento. ¿Sí o no? Entonces, no, 10º mes, por lo menos vamos completando el 10º mes, diferenciando la diestra de la izquierda, moviendo el espíritu, mirando el Shabbat y diferenciando entre lo que es lo que es ocupación y lo que es trabajo. Al Emanuel le digo, verás, tu ocupación es bueno, ¿qué le dice, qué le diría a sus hijos? ¿Cuál es la ocupación de los hijos? ¿Cuál es la ocupación de los hijos? ¿Cuál es la ocupación de los hijos? Alguien voluntario, alguien que no haya comentado. Ketty, ¿cuál es la ocupación de los hijos y cuál es el trabajo de los hijos? En saber qué es la derecha y la izquierda. Jugar. Jugar, exacto. ¿Eso es trabajo o ocupación, Emanuel? Ocupación. Ocupación. Pero ¿cuál es tu ocupación? ¿Cuál es la ocupación que debes tener de aquí hasta largo? ¿Cuál es la ocupación? ¿La ocupación o el trabajo? La ocupación de los hijos. ¿Cuál es la ¿Cuál es? ocupación de los hijos? La ocupación, no el trabajo, la ocupación. Ir a la escuela. Exactamente. Esa es la ocupación que tiene de largo. La ocupación de los hijos es ir a la escuela, es ir al colegio, es ir a la universidad, es ir a la oficina, es ir... ¿Cuál es tu trabajo, Emanuel? ¿Cuál es el trabajo del Emanuel? Ser hijo. ¿Ya? ¿Diferenció? ¿Sí? Entonces, sabemos, porque la ocupación produce preocupación, la preocupación, la ocupación produce afanes, y eso es parte de toda la vida, y eso es parte del mundo que decíamos, del mundo natural, eso es parte del mundo de Satanás, eso es parte del mundo humano. Pero ¿cuál es el trabajo de Dios en usted? ¿No es convertirle en hijo o es convertirle a usted en qué? Como alguien decía, pues convertirle en profeta, convertirle en millonario, convertirle en dueño de 3 empresas. ¿Cuál es el trabajo de Dios? ¿Cuál es el trabajo de Dios? El trabajo es ser padre y que usted sea hijo. Y se sacó el aire y no es que sacrificó, sino vino a dar todo para que usted sea hijo, para que usted cumpla un trabajo. Pero ese trabajo, ¿qué necesita? Necesita fe. ¿Y la fe qué es? ¿Pujo para ser hijo? No, tengo que dar fruto de hijo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es? Entonces, ¿cuál es el trabajo de la Noemí? ¿Cuál era el trabajo de la Noemí? ¿Cuál era la ocupación? ¿Cuál es la ocupación de la Noemí? La ocupación de la Noemí, aparte de todas las ocupaciones que tenía, la ocupación era decirle a la orfa, orfa, ¿qué tenía que decirle a la orfa? Orfa, no te pongas dura, orfa, vuelve a Dios. ¿Ya? Y Pero ese decirle, es el trabajo. Ese es el trabajo. no, No la porque ocupación. no es ocupación, es también es ocupación, porque uno no trabaja en la dureza de servicio, no trabaja en eso. Uno trabaja en no ser hijo, no uno trabaja en ser hijo, que eso es diferente. Entonces, porque la Noemí tenía 2 caras, ¿no es cierto? La una cara era Noemí, pero detrás de la otra cara era amargada, y la otra cara era orfa. Entonces, ¿qué tenía que ser? Ni Noemí, ni nada, sino que tenía que volver a que esa Noemí, en lugar de ser placentera, ¿qué tenía que ser esa Noemí? ¿Cuál era el trabajo de esa Noemí? Esa Noemí tenía que pasar de Noemí a ser ¿qué? En lugar de ser consoladora, en lugar de llevar un espíritu de consolación, así,
de descanso. ¿Qué tenía que ser? El espíritu de consolación, ¿qué hace el espíritu? Por eso se llama el espíritu de consolación. ¿Por qué? ¿Qué hace el espíritu de consolación? Mueve espíritu, separa la diestra de la izquierda para volver a lo santo. ¿Sí o no? ¿Y qué es volver a lo santo? Volver a la vida. Entonces, ¿cuál es el trabajo de ella? El trabajo de ella era dar vida y volver a la vida y ser hija y ser esposa y todo lo que tiene que ver con ese sentido. Pero su preocupación, su estar pendiente, tenía que estar con un ojo diciendo, cuidado, mi punto débil es la amargura, cuidado, mi punto débil es la dureza de servir, cuidado, mi punto débil es la dureza de corazón, cuidado, mi punto débil es que yo no estoy levantando Josué, cuidado, mi punto débil es que por mi amargura, por mi conformismo, por mi alivianado, se murió mi esposo y maté a mi, o sea, no es que maté, perdón. Se murieron mi esposo y porque mis hijos, porque en lugar de levantarles en ellos el Josué, ¿qué pasó? En ellos, ¿qué pesó más? ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el trabajo de ella? De pasar de ser, de Noemí, ¿qué tenía que ser pasar a ser ella? Pasar a ser Ruth. Ese era el trabajo, no era el trabajo de Noemí. Claro, porque si era Ruth, ¿qué hubiese pasado? Hubiese sido la mejor vecina, la mejor amiga, la mejor prójima de quién, la mejor prójima de su esposo, la mejor prójima de ella mismo, la mejor prójima de las que estaban alrededor. Y siendo la mejor prójima, ¿qué hubiese dado? ¿Vida o muerte? Entonces, ¿era parte del problema o de la parte de la solución? Entonces Moisés, ¿qué está diciendo? Yo conozco, ay sí, volvemos acá. Ya se fue la prédica en esto y mejor que se vaya la prédica en esto. Porque dice, yo conozco, Deuteronomio 31:27, yo conozco a Mara, es decir, yo le conozco a la Noemí y le conozco también a la Orfa, yo le conozco a la dureza de servicio, ¿sí? Y esas resulta ser que cuando yo estoy vivo, estas han sido las más cercanas a mí. Y resulta que yo soy el que tengo vida. Y resulta que yo soy el santo. Y resulta ser que tengo un santo al lado mío, que debería ser el sacerdote, que debería ser Aarón. Y resulta ser que tengo un Josué. Siempre tuve un Josué. Me fui a las estrellas, me fui al infinito. Y el Josué siempre le estuve al lado. Y no me pude acercar a Josué. Y solamente tenía a Josué. Y Dios me hace acercar a Josué para que yo me acerque a Josué. ¿Y Josué qué haga? Le ayude a descubrir la diestra la derecha de la izquierda. ¿Y qué le estaba diciendo Dios? Le estaba ayudando a Josué. O a través de Josué, tienes que hacerlo también contigo. ¿Cuánto le demoró a Moisés entonces conocer la izquierda de la derecha? ¿Cuánto le demoró? Le demoró hasta el día de reunirse con la misma derecha y reunirse con el otro que también le estaba pasando por esas circunstancias, que se llamaba Elías. Y por eso se reunieron. Y ahí recién, ¿qué cree que dijo Moisés ahí? Uy, por eso no entré. Uy, por eso tenía que la izquierda y la derecha tenía que mostrarle también a José. Uy, por eso no santifiqué las aguas. Uy, por eso el Espíritu de Dios no fue la diestra con la que me sacó, que siempre mostró la diestra, la fortaleza de Dios, que Él fortalecía siempre su diestra. Uy, y yo no fortalecí eso. ¿Por qué? Porque tenía nada más y nada menos lo que yo vi. Tenía el espejo en el pueblo y tenía el espejo en mi vida. Porque en la final de mi vida, de mis días, dice, estoy con vida. Todavía vivo con ustedes. Pero en lugar de yo haber sido el vecino de ustedes, en lugar de haber sido el prójimo de ustedes fueron mi prójimo. Y entonces ese prójimo, ¿en qué se convirtió? Entonces yo le pregunto, ¿cuál fue enemigo de quién? ¿El pueblo de Moisés o Moisés del pueblo?
Porque si hubiesen sido prójimos, ¿qué hubiese pasado si hubiesen sido prójimos? ¿Qué hubiese pasado? Se hubieran levantado unos a otros. Amén. Amén. Y si no se levantan unos a otros, ¿en qué se convirtieron? En amargados. Entonces, resulta ser que si no me levanto el uno al otro y que veo estas cosas y veo que está sucediendo esto, resulta ser que en lugar de ellos ser mi prójimo, ¿y qué está diciendo? ¿Ustedes han sido mis prójimos o ustedes han sido mis enemigos? Enemigos. Mío. ¿Mm? ¿Mm? Y viene Cristo Jesús y por eso le dice, vamos, ama a tu prójimo. ¿Qué dice Cristo Jesús? ¿Qué dice con respecto al enemigo y al prójimo? ¿A quién hay que amar? ¿Al enemigo o al prójimo? Al enemigo. ¿Y al prójimo? Prójimo. ¿Ah? ¿A quién hay que amar? ¿Al enemigo o al prójimo? No, al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Claro! ¿Y a tu enemigo? Al enemigo hay que rechazarlo. Hay que amarlo también. Hay ¿Por que qué? amar a los dos, Marquito. Hay que amar a los dos. ¿Por qué hay que amar a los dos? Porque el enemigo puede llegar a ser prójimo. Exacto. Porque a través de tu prójimo estás dándote cuenta quién es tu prójimo. El que te está levantando y el que tú estás hundiendo. Pero ¿quién es tu prójimo? ¿El que está hundido o el que está levantado? ¿Quién es el prójimo? A quien se le hace misericordia, o sea, al que está unido. Exacto. Bien dicho. Ya nos fuimos a la prédica del prójimo. A quien se hace misericordia. ¿Y con quién se hace misericordia? Con el prójimo. ¿Con quién? Nombre y Con el apellido. que está caído. Con el que está caído. Chosa. Con las orfas. No, con el nativo se hace. ¿Con quién se hace misericordia? Con los que tienen una dureza de servicio, para que salgan de ese No. estado. No. Con Noemí, Marquito. Ah, con Noemí, no. Noemí. Yo digo, bueno, yo digo con uno mismo se hace misericordia. Claro, pero dice, ama al prójimo, haz misericordia. ¿Con quién se hace misericordia? Con el que está más próximo, Marquito. Buenas noches. Fabricio, muy bien. ¿Qué es misericordia? A mí me pregunta, Marquito. A todos. Oh. Porque esto hay que entender. Yo creo que vamos a la... Misericordia es en cierta forma dar sanidad. Ah, muy bien. Muy bien. No se lo ha revelado de carne y de sangre. ¿Y con quién se hace sanidad? Con quien está enfermo. Con quien está... Muy bien, entonces, Erika, se hace sanidad con el huésped. O sea, usted va a hacer sanidad en el hospital. Usted va a hacer sanidad. Imagínese lo que dice ahí, lo que decía. Hace sanidad. ¿Con quién hace sanidad? Con el huésped. A la casa. O sea, usted hace sanidad con los parásitos. No. Porque exacto. Toda la enfermedad, ¿qué es la enfermedad? Es hospedar a un bicho raro, hospedarse. Y los bichos raros vienen y se vuelven huéspedes de uno. Entonces, nunca nosotros vamos a recibir sanidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos vemos como bichos. Cuando Dios, ¿cómo nos ve? ¿Nos ve como bichos o cómo nos ve? No,
Como hijos. Como hijos. Como hijos, pues. Entonces la verdadera sanidad empieza ¿por dónde? Por diferenciar al Por los huésped. hijos. Por diferenciar al huésped, por diferenciar al bicho del hijo, pues. Entonces, ¿con quién se hace misericordia? ¿Con quién se hace sanidad? ¿Con quién se hace sanidad? Con el huésped. Se hace sanidad con el enfermo. Vamos a la parábola, si no, no me va a entender. Dice, Lucas capítulo 10. ¿De qué? A dormir. ¿Por qué? Lucas capítulo 10. He aquí, cierto intérprete de la ley se levantó para ponerle a prueba y dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, de esta hay mucha enseñanza, pero ya nos fuimos por esto. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo, él dijo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. ¿Y a quién? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. ¿Ah? ¿Qué se necesita qué se necesita para amar al prójimo? ¿Qué se necesita para amar al prójimo? Reconocer si es que es el prójimo. Amarse uno mismo. Amarse uno mismo. ¿Y qué se necesita para amarse uno? ¿Y qué se necesita para amarse uno mismo? Saberse hijo. Saberse hijo. Ser hijo. Exactamente. Entonces, Tomar ¿qué posición. se necesita? Se necesita amar a Dios. Y para amar a Dios, ¿qué se necesita? Conocerle a Josué, conocerle a Cristo. Entonces dijo, pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, ¿quién era el prójimo de él? ¿A quién hizo misericordia? ¿Estás segura? Él hacía misericordia. Ah, no, ¿quién? Pues, ¿Quién? queriéndose justificar, ¿a quién hacía? Queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Mm? El prójimo de él era Jesús. ¿Y dónde estaba él? Bueno, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darles golpes, se fueron dejándolo medio muerto. ¿Qué le hicieron? Lo dejaron ahí, medio muerto. Medio muerto. Entonces, ¿cómo estaba este hombre? ¿Por qué le dejaron medio muerto? ¿Cómo estaba este hombre? Medio vivo. Claro, güey. Aquí le analizamos, ya no le vamos, aquí sacamos, no vamos a sacar, podemos identificarle no le vamos a identificar, pero dice, por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, se pasó al otro lado. ¿A qué lado se pasó? Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba, cuando vio, tuvo compasión. Y acercándose le vendó las heridas, derramando aceite, vino sobre ellos y poniendo sobre su propia cabalgadura, los llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídate. Y todo lo demás que gastes cuando yo regrese te lo pegaré. ¿Cuál de estos tres piensas tú que mostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? ¿Cuál fue el prójimo de los que cayó en manos de los salteadores?
El que le hizo misericordia. Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿qué es misericordia? El que ayuda a diferenciar la izquierda de la derecha. Ya, ahí como que ya nos vamos, ahí nos vamos entendiendo, ahí nos vamos entendiendo. El que tiene aceite y vino. Y entonces el que tiene aceite y vino sí sabe diferenciar la diestra de la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, El que ayuda a encontrar el verdadero camino. El que ayuda a encontrar el verdadero camino. ¿Qué más? Le ayudó a encontrar el verdadero camino. Y a este que ya desde antes estaba medio muerto, ¿qué le ayudó a encontrar? Si le ayudó a encontrar el verdadero camino, ¿a dónde qué más le ayudó a encontrar? Le ayudó a encontrar la verdadera vida. Entonces, ¿qué más es tener misericordia? El que ayuda a sanar. Ya. Entonces, esto es tener misericordia, dice. Amar a tu prójimo. ¿Habéis oído qué se dijo? ¿Habéis oído qué se dijo? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Amad a vuestros enemigos. ¿Cuál es el enemigo entonces? Ahí vemos. Si vemos al prójimo, tenemos que ver cuál es el enemigo. ¿Cuál es el enemigo? ¿Cuál es el enemigo? El que no sabe hacer misericordia. El que no sabe hacer misericordia. Muy bien. Entonces, ¿por qué no sabe hacer misericordia? Porque no, escucha. ¿Por qué no supieron hacer misericordia el levita? ¿Por qué no pudo hacer misericordia el sacerdote? ¿Cuál era el enemigo? ¿Quién más es el enemigo? Porque estaban muertos. Él mismo, Marquito. Porque se separaron del camino. Porque no tenían vida. Exacto, porque exactamente, por eso mismo, porque tenían media vida. Entonces, por eso nos vamos a Moisés. Ahora sí nos damos a Moisés. ¿A quién tenían ellos? A Moisés. ¿Y Moisés a quién tenía? Moisés tenía a sus vecinos. ¿Y quiénes eran sus vecinos? Sus vecinos eran Orfa, su vecino era su vecino era la Mara y su vecina era Noemí. Y todos esos vecinos eran unos vecinos muy cómodos, que lo único que lo que querían era lo que querían era pararse o lo que querían es que les lleven al otro lado, qué sé yo, pero lo que no querían ellos, ¿qué era? No querían cruzar el camino, siempre andaban al otro lado del camino, pero no querían ir al camino. Y entonces, ¿qué no querían ellos? No le querían a Ruth, no le querían a Ruth. Entonces tenían una media vida. Entonces, por eso llega Moisés, y Moisés, ¿qué está diciendo? Tengo una media vida. ¿Por qué tengo una media vida? Porque no tengo vecinos. Pues no tengo vecinos, ¿por qué? Porque estos vecinos son mis enemigos, y estos vecinos son mis enemigos, ¿por qué? Porque yo cuando estuve herido, ¿qué recibí de ellos? ¿Qué recibió el Moisés cuando él estaba herido? ¿O nunca estuvo herido el Moisés? No estuvo golpeado, no estuvo despojado, no estuvo medio muerto. ¿Qué recibió el Moisés? ¿Qué recibió? Rechazo. Malos tratos. Esto recibió. Recibió. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el que no es, cómo se llama otro nombre para el huésped? Automáticamente, si es huésped, ¿cómo se llama? Se llama murmurador. Entonces, murmurador no es el que murmura, no es el que chismea. Murmurador es el que se siente, el que es huésped, el que se sabe huésped. Entonces, ¿qué recibió siempre Moisés? ¿Qué recibió? Recibió a huéspedes que querían ser huéspedes, pero nunca recibió un hijo, entonces nunca recibió sanidad. Entonces dijo, estos fueron mis peores enemigos. Y ahí tenía que levitas todo lo demás. ¿Y cuál era?
¿Y cuál era el mejor? ¿Y cuál era y cuál debió haber sido el prójimo de Moisés? ¿Cuál debió haber sido el prójimo de Moisés? ¿Ah? El prójimo de Moisés siempre estuvo ahí. ¿Cuál fue el prójimo de Moisés? Subió, claro, subió a los cielos y no lo vio. Bajó a la tierra y no lo vio. Subió a la derecha y no lo vio. Subió a la izquierda, no lo vio. Ponía la mano, no lo vio. Ponía la otra mano, no lo vio. Se sentaba al lado de él, no lo vio. Estaba en la tienda, no lo vio. Invisible. Josué. Josué. Yehoshua. Yehoshua, Jesucristo. Por eso, hasta para que entienda, le dijo, ve, Moisés, anda, cámbiale de nombre. Ya no le pongas. ¿Qué nombre tenía Josué? Oseas. Oseas, exactamente. ¿Y Oseas, hijo de quién era? Chuta. Hermoso. Oseas, hijo de... No. Hijo de Nun. De Nun, sí. De Noé, pues hijo de Noé. Es lo mismo, Noé, Noemí, Nun, son parecidos. Son la misma raíz. Entonces Josué, ¿qué le dijo Dios? Todo este trayecto, él ha hecho fruto. Él, ¿cuál es el vecino de Josué? ¿Cuál fue el vecino de Josué? ¿En dónde estaba el vecino de Josué? ¿En dónde estuvo el vecino de Josué? ¿Dónde está? No está aquí hoy. Siempre se ocupan. Pero le extraño mucho, Nancy, porque el mejor vecino de Josué, ¿cuál era el mejor vecino de Josué? Jesucristo. No. Noé. El mejor vecino de Oseas. El mejor vecino de Oseas, hijo de Nun. El mejor vecino eran los Moeds, era el Moed. ¿Sí o no? ¿Y quién estaba en el Moed? Yehoshua. Exacto. Entonces, ¿y quién era el vecino más próximo de Yehoshua en el Moed? ¿Quién era? Oseas. Entonces le dijo a Moisés, ve, este es más próximo a mí, así que cámbiale de nombre. Y en lugar de ponerle Oseas, hijo de Nun, ¿qué va a ser él? Va a ser Yehoshua. ¿Y Yehoshua, hijo de quién? No, sino Yehoshua, próximo de quién? De Yehoshua. Sí, ahí estamos. Le dijo, deja de ser hijo de Nun y sé hijo de Dios. Y sé hijo de Dios, pero sobre todas las cosas sé que alberga en tu corazón esa identidad que tienes. De hijo. Exacto, la identidad de Yehoshua, eres en lugar de ser Oseas, que significa salvación, eres lo mismo que Jesucristo. Jesucristo, la traducción de Jesucristo, ¿cuál es? Dios salva. Exacto, porque se compone de dos términos, de Oseas y de Yah. Yeho de Jehová y Oseas de salvación. De salvación. Jehová es salvación. Exacto, eso. Entonces, ¿en dónde tenía que albergar eso? Eso. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que fortalecer la diestra. ¿Y cuál tenía que ser su amiga? Tenía que ser una amiga, una Ruth. ¿Y cuál tuvo que ser? Después de Oseas pasó Moisés, ¿cuál tenía que ser la mejor amiga de Josué? ¿Quién tenía que ser la mejor amiga? Ruth. Nada más, nada menos que Ruth, que las mujeres, que las vecinas. Y ahí tenía la Ruth de Ruths, porque ni siquiera salió, porque todas ellas eran Noemí, Maras y todo lo demás. Entonces, ¿por qué tiene que amar al enemigo? Dijo Cristo Jesús. ¿Cuál es el enemigo? Entonces, lo que está diciendo es que no ames a Satanás, pues no vas a amar el pecado, no. ¿A quién tienes que amar? A tu prójimo. ¿Y cuál es tu prójimo? El que se ha convertido en el enemigo. ¿Y por qué se ha convertido en el enemigo? Porque tú mismo le has convertido en enemigo y porque tú mismo eres enemigo de ti mismo y eres enemigo de él. Entonces, prójimo, el prójimo enemigo es el prójimo que debería ser
ser quitado del enemigo para ser prójimo y que está dentro de uno y que está, ¿en dónde? Está en mi papá, está en mi mamá, está en mis hijos. Entonces no vaya a amarle, discúlpeme, a amarle al que, amar a mi enemigo, vaya a amarle al que le asaltó ahí en la calle. ¿Quién es ese? Ese es un huésped. Nunca dice ama al huésped. Ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, el prójimo, ese no cambia, porque el prójimo, ¿qué es? El prójimo es misericordia. Entonces, ¿qué es misericordia? ¿Ya? Ahí sí, hasta aquí, ¿alguna pregunta? 10º mes. El 10º mes. Entonces, estamos completando el 10º mes. El 10º mes, el mes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ese nos dejó Dios. ¿Para qué? Para ser santos. ¿Qué es ser santo? Ser santo, ser un Consagrado. Es un no. Ser sellados por Tener la derecha. Tener la derecha. Si ve cómo cambia, se ve cómo cambia completamente. Ser santos es tener la derecha, llevar la derecha. ¿Y qué más dijo Erika? ser sellados. Ser sellados y ser sellados con el sello de la vida. Y nuestro sello, por eso, otra vez, por Dios, si no saca esos anillos de sus dedos, ¿cómo le saca? Ni con grúa. Pero por favor, deje de ser enemigo de usted mismo. Entonces, esos que pasaron, ¿qué eran? Levitas, sacerdotes, ¿qué más? Israelitas, ¿qué eran? Eran medios israelitas, medios. Entonces, ¿cuál era su peor enemigo? Ellos mismos. Entonces, ¿cuál era su compasión? ¿Cuál era su compasión? ¿Cuál es su compasión? ¿Cuál es su compasión? Ahí, con eso terminamos, con eso completamos para poder entender. ¿Cuál es su compasión? ¿Cuál era la compasión de ellos? Noemi. Sí. Pero el momento que, no, Noemí no, porque Noemí era Noemí, pero, me quita lo emocional. Pasarse al otro lado. Pasarse al otro lado. ¿A qué lado? ¿A qué lado, Jimena? A la izquierda. ¡A la izquierda! Bendito. ¿Entendido? ¿Por qué se pasaban al otro lado? Porque así jugaban izquierda y la derecha. Entonces, ¿cuál es la compasión de ellos? De poner manos equivocadas, mano izquierda. ¿Cuál era la compasión? Pasarse a la izquierda. ¿Cómo se pasaban a la izquierda de Moisés? Metiéndose en la casa de Moisés. ¿Cómo se metían en la casa de Moisés? Como huéspedes. Como huéspedes. Entonces, ¿cómo hacían compasión? Manteniendo la izquierda. Metiéndose en la casa. Metiendo moeds incorrectos, metiéndose en tiempos incorrectos, metiendo tiendas incorrectas, metiéndose en la casa y metiendo en la casa lo que corresponde, lo que no diferencia a los huéspedes de lo que, de lo que no se diferencia. Lo extranjero, por eso lo que leíamos. Metiendo lo extranjero, metiendo lo que no es nativo. Eso es, porque si ellos eran nativos, si ellos eran, la compasión eran levitas, un levita no es un medio levita, un israelita o un sacerdote no es un medio de sacerdote, sino es metiendo alguien que los hititas. Exacto. Oración. Exactamente. Entonces, Marquito, ahí tengo una pregunta yo. Claro. Estaba leyendo Josué y dice el Señor que Josué les va a llevar a la tierra prometida y que esa tierra es tierra de hititas. Entonces, ahí sí les dice salgan de eso, pero les lleva a esa tierra. O sea, no sé si me entiendo. Por supuesto, un hitita que se encuentra con un hitita, ¿qué produce? Hititas. ¿Ya? Dios dice, voy a desalojar hitita, cananeo, hitita, todos los demás. Un tesoro, un hijo que va a una tierra de hijo, ¿qué produce? Hijos. O sea, los tesoros se unen con tesoros, lo hitita se une con hitita. Por eso,
Ruth, Josué, que se van uniendo, tienen que ver cuál es su labor, pero siempre tienen que mirar cuál es su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Fortalecer la diestra. Ambos hicieron eso, fortalecer la diestra. Y al mismo tiempo acercarse a Dios, no temer y sacarle la litita. Punto. ¿Debía haber hecho eso Moisés? Sí. ¿Le enseñó a hacer eso Dios a Moisés con la derecha y la izquierda? Sí. ¿Quién les enseñó entonces? ¿Quién les enseñó a estos que no tuvieron compasión, entre comillas? Sí tuvieron su compasión. ¿Quién les enseñó? ¿Moisés o Josué? Moisés. Moisés y Josué también, que volvió, y algún rato, ya iremos. Sí, entonces, ¿qué es compasión? Nombre. ¿Qué es compasión? El mejor ejemplo de compasión, volvemos, porque desde ya casi un año que vamos, y otra vez, bendito sea Dios, Dios nos vuelve. El mejor ejemplo de compasión se llama María. ¿Qué es compasión? ¿Por qué María es María? Porque quitó la amargura de su vida. Pues, entonces, a quitar la amargura, ¿quién quitó? Le quitó a la Noemí. A la orfa. A la orfa. ¿Y a quién le metió ahí? A la Ruth, ¿verdad? Yeah. ¿Y cuál fue el nombre cuál fue el nombre de su Ruth? Vea la oración. Vea la oración de María. Elizabeth. No, la oración de María no habla de Elizabeth. La oración de María, ¿a quién se parece la oración de María? Ana. Bueno, Ana, pues, Ana. Entonces, ¿qué es compasión? Compasión. Por eso, compasión es Ana. Y Ana también y Ana y compasión va de la mano porque es hacer tienda. Entonces, lo que él compartió, la compasión del que compartió, ¿qué compartió? Compartió su casa, compartió su tierra, compartió su producto, compartió lo que produjo, compartió su vida. ¿Cuál era la vida del prójimo? ¿Cuál era la vida del prójimo? ¿Cuál era la vida del prójimo? ¿Cuál era la vida del samaritano? La vida de Cristo, pues el vino y el aceite. ¡Claro! Entonces no compartió lo santo. Entonces compartir lo santo no es compartir las migajas, es compartir mi casa, es compartir mi producto, es compartir mi vida, es compartir mi tienda, es compartir mi jardín, es compartir no lo que produció, no lo que ha producido la tierra, sino lo que ha producido mi casa, no lo que ha producido los huéspedes de mi casa. Perdón. No lo que han producido los huéspedes de mi casa, sino lo que produce mi verdadera casa. Y mi verdadera casa es la vid verdadera. Y mi verdadera casa es el Shema. Y mi verdadera casa y mi verdadero prójimo es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, ¿qué me comparte? Verdadera casa, verdadera unción y verdadera producción. El Espíritu. Espíritu. Y este hombre, ¿cuánto gastó? ¿Cuánto gastó? ¿Cuánto gastó este prójimo? Nada, porque dio de sus tesoros. Los tesoros no se gastan. Los tesoros no se gastan. Tesoros. Encontró un lugar de tesoros y le dio tesoros y recibió tesoros. Entonces, ¿cuál fue el prójimo? Los dos. Porque se vio como tesoros y le vio al otro, le vio medio muerto. ¿Por qué era medio muerto? Porque estaba medio vivo. Entonces, ¿qué era? ¿Este era un extranjero? No, le reconoció como tal. ¿Cómo le reconoció? Este es un hijo de Dios que está medio muerto por Moisés, que no sabe distinguir la izquierda de la derecha, que está medio muerto porque no sabe quitar esas amarguras, porque no sabe, porque no quiere caminar, porque quiere seguir siendo placentero y aliviado.
está medio muerto porque deja entrar salteadores, está medio muerto, pero no importa, a mí me dio vida Cristo Jesús y a mí me vino a quitar esos sellos de muerte, a quitar esos hundimientos, a quitar este 10º mes, bendito sea todas esas cosas, a quitar mi dureza de servir, mi dureza de corazón y no dar monedas, ni dar lo que sobra ahí en la calle y pensar que eso es compasión, porque la compasión nace de la tienda y la compasión se une a la tienda y esa tienda se llama Ana y Ana está en mí mismo por cada vez que miro amargura, porque si voy dando moneditas en moneditas por falsa piedad, ¿cree que Dios me va a retribuir? No, porque estoy haciendo lo mismo, estoy haciendo morada con ellos. Cuando Dios me hace diferenciar los tesoros a lo que pertenecen los tesoros. ¿Qué tal el 10º mes? Ahora sí, pasamos del 10º mes o llegamos al 10º mes y completamos el 10º mes y despertamos. Entonces, ahora sí, despertamos a ese Moisés, pero sobre todo, levantamos a esa Ruth. Y esa Ruth, ¿qué sabe hacer? Esa Ruth sabe hacer compasión, porque esa Ruth sabe hacer tienda. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos el prójimo, tenemos el enemigo, tenemos a Moisés, a Ruth. ¿Qué le faltó? Sergio, Vero Enríquez, ¿qué le falta este 10º mes para hacer en oración, para hacer en tu vida, para hacer? ¿Qué le falta? ¿Qué completamos ahora? Para mí falta completar la sanidad. Sí, Entonces, para mí sería mover la diestra, fortalecer amén. la derecha. Amén. Amén. La sanidad nunca se va a completar sin fortalecer la diestra. Y fortalecer la diestra es para nuevamente, gracias, fortalecer la diestra. ¿Sí? Fortalecer, mirar, por favor, puede estar cayéndose, puede estar medio muerto, pero siempre a quién tiene que ver, a Ruth, porque el momento que ve a Ruth, ve a Josué, y Josué ve a Ruth, y con eso ve a Cristo y él ve el varón y el hembra. ¿Qué más nos falta? Carlos, Verónica, por favor, ¿qué más completamos en este 10º mes? Marquito, a mí me hace falta como que sacar a los huéspedes que no deben estar y como que tener a la vecina correcta. O sea, ámese. Y amarme. Ámese, ámese, amén. Ámese, ámese, ámese. Porque si no se ama, se hunden los demás. Ámese, ámese. Pero ámese como Ruth. Ámese, quitando esa amargura. Ámese como se amó a Ana. Vaciando eso viejo, pero llenándose del Señor. Amén. Ámese. ¿Qué falta, Ketty? ¿O cómo completamos este 10º mes? Buenas noches con todo. Bendición. Dejar a la Noemí en el lugar que pertenece y levantar a Ruth. ¿Ya mandó los videos? Amén, amén. Despertarle a esa Noemí. Esa Noemí busca aliviar, pero la Ruth busca mover espíritu, porque ya no quiere ser la Ruth que mató a sus esposos, ya no quiere ser la Ruth que dejó entrar a la orfa, ya no quiere ser la Ruth que se siga presionando de la orfa, no, quiere ser la Ruth que sigue recogiendo, que sigue recogiendo, que sigue recogiendo, porque sabe cuál es su diestra, porque el que recoge con el Señor no desparrama, porque el que recoge con el Señor no dispersa. Porque el que recoge con el Señor no gasta. Entonces, este hombre, ¿recogió o no recogió?
¿Se da cuenta? ¿Qué recogió este hombre? ¿Qué recogió el prójimo? ¿Qué recogió el samaritano? Porque el samaritano le hizo. ¿Qué recogió el samaritano? Tesoros. Tesoros. ¿Y cuál fue su tesoro? Porque su peor miseria, ¿cuál era su peor miseria? Ser samaritano. ¿Y cuál es ser samaritano? Ser el bondadoso de siempre, pero seguir siendo el samaritano. Pero ¿cuál es su tesoro? Dejar de ser samaritano, para en lugar de estar en la izquierda, ir a la derecha. Y entonces, ¿en qué se estaba convirtiendo este samaritano? En hijo. En Josué. ¿A quién se parecía este samaritano? ¿A quién se parecía? ¿A un levita? ¿A un judío? ¿A quién se pareció? Entonces se da cuenta lo espectacular de Cristo Jesús, porque al hombre que le dijo, ¿cuál es el prójimo? Y él que dijo, el que se movió a compasión. Pero Cristo Jesús, pero Cristo Jesús ahí le empató. ¿Cuál era el prójimo? ¿Cuál era el prójimo del que le preguntó? ¿Cuál era el prójimo del que le preguntó? ¿Cuál era el prójimo? Cristo mismo. Ay, por favor. Él mismo. No, es samaritano. Porque este se parecía más a samaritano, pues. Entonces, si se parece más a samaritano y el prójimo, entonces él era medio intérprete de la ley. ¿Por qué? Porque quería justificarse a sí mismo. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Yo, más yo, y yo, uno solo. O sea, y yo. No tengo prójimo, decía. No quiero que tú seas mi prójimo, Cristo Jesús. Porque yo mismo, yo y Moisés, yo y Dios, yo y todo lo que sé. Pero los demás, ¿qué? Yo y mi aceite, pero los demás, ¿qué hubiese hecho este si pasaba y le veía? ¿Qué hubiese hecho este señor? ¿Qué cree que hubiese hecho? Yo. Hubiese visto un medio muerto, pero ¿qué vio? Un medio vivo. Entonces, un medio vivo. ¿Y qué se necesita para ver a un medio vivo? Alguien que tenga a Cristo. Ese es un medio vivo, porque el que no tiene a Cristo no tiene la vida, pues. Bueno. ¿Y qué más hacemos, Giselle? ¿Qué más nos falta por completar? ¿Qué cosa, Marquito? Dígame. ¿Qué nos falta por completar en este 10º mes de lo que hoy estamos Sí, yo haciendo? creo que lo que he visto de lo que el Señor me ha mostrado es que no sé por qué me sigue todavía persiguiendo un poco eso de, no sé, de las fiestas que pasaron, que yo no participé ni quise participar, pero todavía sigo soñando un poco de eso, no sé qué será, qué significará. Entonces, media muerta, tienes que mirarte media viva y nuevamente no mirar lo que no has hecho, sino mirar lo que Dios está llenando en tu vida y no ser enemiga de ti misma. Nuevamente, amarse a uno mismo no significa satisfacer los deseos y aliviar y acallar las voces extrañas. Significa nuevamente levantarse como una luz, despertarse, es lunes, y volver a mirar al prójimo, volver a mirar cuánto falta en mi casa y mis hijos para que produzcan lo que deben producir. Lina, ¿qué nos falta por completar? Jimena, si nos ayuda, ¿qué nos falta por completar? Sacar afuera a las orfas, que todavía están las malas vecinas. O si están medias vivas, porque al final siguen siendo cuellos. Si es que vale la pena tratar de ser una buena vecina uno mismo. Erika, ¿qué más nos falta? Pero las orfas, lo que traducen ahí son amarguras también. Tomar mi verdadero nombre, Paz, Marquito, el verdadero sello. Erika, ¿se acuerda? Por favor, todo esto
volver a la verdadera compasión. Y la compasión es mirar si yo soy huésped o si yo hago tienda con el Señor. Si hago una tienda como huésped, por eso Ana hace un campamento, hace un acampar con Dios, y Josué también hacía lo mismo. Y por eso esos modelos son tan de Dios en todo sentido. Alexandra, ¿qué nos falta o qué ha completado usted? No, me falta, tengo que sacar esa amargura y amarme a mí misma, Tome su lugar, al por favor, prójimo como a mí misma. su trabajo es tomar su lugar, exacto, el lugar del prójimo, eso es lo que dijo, no irse a la de izquierda. Ese prójimo se quedó en la derecha y ese prójimo no se cambió a la izquierda. Ese prójimo ocupó su lugar y ocupando su lugar dispersó a los que tenía que dispersar. Porque Dios es el que se encarga de eso. Carmen Gómez, ¿qué nos falta por completar? Marta, si nos puede escribir. Fabricio, por favor, ¿qué nos falta por completar? Quita en mi caso, pues, mantenerme más firme en la diestra del Señor, Marquita. Amén. Amén. Hacer misericordia. Amén. Amarse como Ana. Marta Peñafiel escribe gracias. Pues mantenga esa diestra y sepa que usted es parte del problema, es parte de la solución del problema. Es decir, es parte de la vida y es parte de ese Cristo Jesús. Y a pesar de todo lo que alrededor es esa dureza de servicio, pues nosotros podemos hacer lo que Moisés, incluso él mismo se hizo a sí mismo, volver a Cristo. Amén. Pau, ¿qué nos falta? Resplandecer a veces y dejar de estar tan Amén. sombríos. Amén, resplandecer. Amén. Carmita, ¿qué nos falta? Sacar a Noemí y mirar a Ruth y a Josué. Amén, amén, amén. Y mirar ahora, imagínense, y mirar la compasión. Mía, Ketty, Katia. Marquito, ¿cómo está? A ver, soy Mía. Bendiciones. Mía, ¿qué Pienso nos que falta? recibir la visitación, justamente la parte de acercarme para poder ser cuello que recibe la cabeza de Cristo. Amén, amén, muchas gracias. Nati Betancourt, algo escribió, si quiere algo mencionar. Si no, vamos a orar. ¿Alguien quiere añadir alguna cosa más? Todo esto se resume en que nuestra tienda vuelva a ser tienda y nuestra compasión vuelva a ser la compasión del prójimo. Que mira todo este tiempo, mire cómo siguen los huéspedes, mire cómo siguen esas sanidades, mire cómo está pasando las cosas, pero mire la diestra del Señor cómo está recogiéndonos y de qué forma nos está recogiendo. Porque con brazo fuerte, con diestra que fortalecida en su palabra y en Cristo Jesús, con esa nunca nos devolverá a dejar atrás, sino va a completar la buena obra que empezó. Amén. Y Padre, Que le corte. sí. Buenas noches. En mi caso sería seguir posesionándome, porque Amén. hoy ya me posesioné prácticamente, hoy que fue el peritaje, Amén. entonces hubo posesión, digamos. Amén. 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 Separar la derecha de la izquierda y seguir caminando agarrado de la derecha. Entonces, amén. Y como Ruth, ¿sí ve? Hay mucho por hacer, hay mucho que reconstruir, hay mucho que edificar, hay mucho que caminar, hay mucho que recoger, esa es la palabra. Y hay mucho que volver a que se disperse lo que se tiene que dispersarse.
Bendigo porque esta es nuestra oración como casa del Dabar, que aquel que nos recogió con su diestra, Él nunca permitirá que nos desparramemos ni que dispersemos. Y por todos los recursos naturales y espirituales que hemos dispersado, pues en el nombre de Cristo Jesús nunca estarán perdidos. Porque Padre, los tesoros pertenecen a ti. Y bendito seas por amarnos, levantándonos y por alegrarte por cada uno de tus hijos que se levanta. Porque cuando se levantan unos hijos, tus hijos, se levanta, Señor, también la diestra del Señor. Y bendito sea, Señor, por no tratarnos como enemigos, pero en el nombre de Cristo Jesús, Dios de los cielos, volver a que esa enemistad contigo, esa dureza de servir, no sea enemistad contigo, sino vuelva a ser por la capacidad y el poder de dar la cara, de darnos la cara, de mirarnos, Señor, en el espejo de quienes están a nuestro alrededor y nuevamente, Señor, dar la cara y decir que en el nombre de Cristo Jesús volvemos a tu camino, volvemos a tu verdad y volvemos a la vida, y no a la media vida, sino a la vida que es Cristo Jesús en su tienda, en su tiempo, en su casa, porque de ahí sale la leche, la miel, porque de ahí sale la tierra buena, porque de ahí sale la unción, porque de ahí sale la vida verdadera. Y hoy que estamos terminando este tiempo, sale esa diestra para volver a empuñar ese cetro de justicia, el cetro de tu diestra. En el nombre de Cristo Jesús, vamos a orar por ese lugar de tesoros, porque yo bendigo, Padre Santo, que todos estos tesoros de este 10º mes, todo, Señor, lo que tú estás recogiendo, todo lo que tú estás edificando, sirva para edificar desde el altar de nuestras vidas y de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, y sirva, Dios de los cielos, para volver a ser compasión, para volver a ser tienda, para volver a ser casa, para volver a ser altar, pero un altar renovado, que por eso nos llamamos casa del Dabar. Y nos encontramos, Dios de los cielos, como en cada culto, como cada enseñanza, nos encontramos mirando como nos miras, mirando lo que tú ves y uniendo lo que tú unes, Dios de los cielos, porque lo que tú unes siempre será para edificar y edificarnos, y en el nombre de Cristo Jesús, para hacer retroceder a Babilonia y su dispersión, que desde ya, pues levantamos nuestro brazo y levantamos, Señor, lo que tú has unido. Bendito seas por eso, porque tenemos en nuestra casa, en nuestra vida y en la casa del Dabar, ese lugar de tesoros. Y bendito seas, porque esos siempre, Señor, serán nacidos de ese cambio de naturaleza, nacidos, Señor, de esa tienda, nacidos y unidos con la sal de tu pacto, con la vid verdadera y con tu espíritu y con tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos los diezmos y las ofrendas. El día martes vamos a tener la cena del Señor para completar este mes y de ahí el día viernes ya empezar el nuevo mes, que es el 11º mes, así que les pido que ustedes puedan revisar lo que corresponde al 10º mes, empezando hasta por el nombre, porque se llama, y de ahí pues, en especial, la prédica ahora ya es por ir contra Babilonia, o sea, no por enfrentarnos para Babilonia, sino para ver la magnitud de Babilonia y la magnitud de lo que hizo Cristo Jesús en Babilonia. Así que ustedes pueden leer lo que corresponde al 11º mes, pueden leer Zacarías, puede leerse también Deuteronomio, que incluso pertenece el capítulo 1 al 11º mes, y bueno, ¿qué nos faltaba? Y Babilonia también. Amén. ¿Alguna pregunta antes de completar este culto? El tema de la prédica, por favor. El tema de la prédica, a ver. Y ahora, a ver, ¿cómo podríamos, en dónde está la fuerza? En el prójimo. El prójimo y el enemigo del prójimo. Exactamente. No pongas así. Cambiando al enemigo del prójimo. O transformando al enemigo del prójimo. Así yo creo que podría entenderse un poquito mejor como tema, transformando al enemigo del prójimo, porque
Pensamos el enemigo es la izquierda, no. Ya la izquierda es la izquierda, esa ya es oscura. Esa ya es Satanás, adversario y todo lo demás. Pero lo otro es el prójimo que se está convirtiendo en enemigo. Pero bueno, yo creo que ahí está bastante entendible también el título. Gracias, pastor. Gracias a ustedes. Vamos a orar entonces, levantando nuestra diestra. Padre Santo, por enseñarnos la diestra y Señor, permitir que esa diestra quite la izquierda y quite también nuestras manos para que fluya el Espíritu de Dios. Decimos ese resplandor, porque si tú nos bendices y resplandeces y levantas tu rostro y haces misericordia, es porque haces campamento y haces compasión para compartir tus tesoros, los tesoros de Shalem, del príncipe, del rey de Shalem, que es Cristo Jesús. En la unidad de espíritu, todo podemos decir amén. Hasta el martes. Bendiciones. Amén. Bendiciones, Marquito. Bendiciones a todos. Un abrazo. Bendiciones. Amén.